Siguiendo con los repasos, vamos a ver el repaso de otorrinolaringología. Ahora, les advierto, va a ser un repaso largo, a pesar de que son solamente 4 preguntas de otorrino, porque vamos a meter varios temas que son de pediatría y de otros temas, ¿ya? Así que empecemos con temas sinusitis que no lo habíamos visto, ¿ya? Acuérdense que el diagnóstico de la sinusitis es un diagnóstico absolutamente clínico y que los síntomas más importantes son los que están ahí, la sensación de opresión facial, que puede aumentar al agacharse, por ejemplo, cefalea, la obstrucción nasal, la hiposmia o anosmia, que es la disminución o la incapacidad de sentir los olores, ¿cierto? La rinorrea purulenta hacia adelante o bien la descarga posterior hacia atrás, como está tragando la rinorrea, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es clínico y basta que tenga esos síntomas para que sea una sinusitis, pero va a ser aguda, subaguda o crónica según el tiempo. Si lleva menos de 4 semanas es aguda, si lleva más de 4 semanas es subaguda y si es que lleva más de 12 semanas uno ya habla de una sinusitis crónica, ¿ya? Ahora, la aguda, la gran inmensa mayoría son virales, 90% son virales y acuérdense, todo resfrío es una sinusitis viral, ¿ya? Y el tratamiento es simplemente el tratamiento sintomático de la infección respiratoria alta. Dígase, paracetamol si es que tiene fiebre, ¿cierto? Y eventualmente el suero fisiológico intranasal como para descongestionar o los descongestionantes vía oral también, ¿ya? Ahora, hay un 10% que sí es bacteriana y en ese caso obviamente hay que dejarle antibióticos, pero lo que me hace la diferencia entre bacteriana y viral es el tiempo nuevamente. Si lleva más de 2 semanas, uno asume que es bacteriana, en el sentido en que las virales habitualmente duran 1, máxima 2 semanas, ¿ya? Y si lleva más de 1 semana y está cada vez peor, eso nuevamente me orienta a bacteriana, ¿ya? Ahora, se ha preguntado en el EUMNACOM con solamente 5 días y obviamente me estaban preguntando una sinusitis bacteriana porque me preguntaban qué antibiótico dejarle. Pero por regla general, antes de los 7 días uno no le parte los antibióticos a menos que tenga algún otro síntoma, alguna otra cosa que sugiere una infección bacteriana. Por lo tanto, el tiempo, 1, me separa la aguda de la subaguda de la crónica y 2, me separa la bacteriana aguda de la viral aguda, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la aguda obviamente es con amoxicilina vía oral, ¿ya? Y solamente si no responde en 3 días, ahí le agrego el ácido clavulánico o bien le dejo cefuroximo o alguna otra cosa de un espectro un poquito más amplio, como para cubrir además a Haemophilus influenza, ¿ya? Ahora, en el caso de las complicaciones, que vamos a ver algunas más adelante, que ya las hemos visto las otras, ¿cierto? Las celulitis periorbitaria, ¿cierto? En ese caso, por regla general, se va a tratar con ceftriaxona por vía endovenosa, ¿ya? Así que si se complica, ceftriaxona vía endovenosa, ¿ya? Ahora, si la complicación fuera una celulitis preorbitaria o preseptal, se puede manejar con el tratamiento oral, ¿cierto? Y en ese caso va a ser con la amoxicilina más el ácido clavulánico o bien idealmente con el cefuroximo, ¿ya? Las otras complicaciones, absceso cerebral, meningitis, todos con ceftriaxona endovenosa y la celulitis orbitaria de origen sinusal, ceftriaxona es lo más importante, pero por ser una celulitis se le puede agregar además la cloxacilina, ¿ya? Entonces, repito, las complicaciones son endovenosas, con ceftriaxona endovenosa, excepción la celulitis preorbitaria, que puede ser con cefuroximo oral o con amoxicilina con ácido clavulánico vía oral. Y segundo lugar sería excepción la orbitaria o postseptal, que hay que agregarle además de la ceftriaxona la cloxacilina, ¿ya? Sigamos. La subaguda y la crónica se manejan bastante similar. Hay que pedirles un ataque de cavidades paranasales o de senos paranasales, ¿cierto? Para ver bien la sinusitis, pero en particular para ver si es que hay alguna alteración anatómica que sea la causa de esto. En el sentido en que tanto subaguda como crónica suelen ser secundarias a alguna obstrucción del tracto de salida de los senos paranasales, en particular en el meato medio, ¿ya? Ahora, en este caso se le deja antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo cefuroximo, moxifloxacino o como mínimo amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ya? Y solamente si es que no funciona, si es que no responde y evoluciona mal, de última línea se hace la cirugía endoscópica nasal, ¿cierto? Como para poder ahí abrir un poquito el seno paranasal para que drene mejor, ya, para desobstruirlo. Pero repito, el tratamiento no es quirúrgico, es médico y solamente cuando no ha respondido a un buen tratamiento médico es que uno hace esta cirugía endoscópica, ¿ya? Siguiente tema, vamos a ver las amigdalitis, la viral versus la bacteriana, pero aparte vamos a ver otras cosas con las que uno se confunde, como la mononucleosis infecciosa, la influenza, la enfermedad de Kawasaki, la escarlatina, etc. Así que vamos a ver todas estas cosas, ¿ya?
Empecemos. Amigdalitis puede ser viral, bacteriana, influenza y mononucleosis. Vamos a hacer el paralelo entre estas tres cosas, ¿ya? Entre estas cuatro cosas, ¿ya? La amigdalitis viral, acuérdense, su clínica es de una infección viral, tos, rinorrea, disfonía, ¿cierto? Y puede que venga aparte con algunas cosas que me orientan muy fuertemente a que la causa es viral, que tenga conjuntivitis, uno dice seguramente es por adenovirus, que tenga vesículas, nuevamente uno dice si está con vesículas en el paladar, en el paladar seguramente es por adenovirus también, y que obviamente no tenga nada de las cosas que sugieren una amigdalitis bacteriana, que las vamos a ver en unos minutos, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la amigdalitis viral es sintomático, ¿cierto? Porque es una infección respiratoria alta. Y que quede bien claro, el diagnóstico de amigdalitis viral es absolutamente clínico, ¿ya? Ahora, las amigdalitis bacterianas van a sugerir que es bacteriana que tenga algunos de los síntomas que están ahí. Uno, que tenga exudado como en las amígdalas, eso sugiere bacteriana. Dos, que tenga adenopatías cervicales, ¿ya? Eso también sugiere bacteriana. Tres, que tenga fiebre. Cuatro, que no tenga ni tos, ni disfonía, ni conjuntivitis, ni las cosas virales. Y cinco, que tenga una edad entre 3 años y 15 años. Habitualmente, que tenga menos de 3 años, eso es muy raro que sea bacteriano, suele ser viral por adenovirus, ¿ya? Después de los 15 años todavía puede ser bacteriano, después de los 45 años ya es casi imposible que sea bacteriano, ¿ya? Ahora, apréndanse esas 5 cosas porque la recomendación actual es contar un puntaje y con eso definir si es bacteriano o viral. Si es que tiene 4 o más puntos, uno asume que es bacteriano y la conducta es dejarle antibióticos que cubran al Streptococcus pyogenes, dígase la amoxicilina por 10 días o la penicilina benzatina una dosis, y ya vimos que en el caso de los alérgicos era acitromicina o bien la clindamicina, ¿ya? Los macrólidos son de elección, pero si al paciente le caen mal, se puede dejar otro fármaco, ¿ya? Si es que tiene 2 a 3 puntos, ejemplo, está con exudado, está con adenopatías y está con fiebre, pero está además con tos y con esas cosas, en ese caso uno le debería pedir una prueba confirmatoria de la cual el gold standard, que quede bien claro, es el cultivo, ¿ya? El cultivo faríngeo. Pero como demora en estar, también se puede hacer una prueba rápida, un test pack para el Streptococcus A, y ahí se confirma o se descarta la causa bacteriana, ¿ya? Así que, repito, ¿qué hace que sea bacteriana? Fundamentalmente la clínica. La clínica con 4 o 5 puntos de los que están ahí, que ya dijimos que tenga todo lo de bacteriano. Exudado, fiebre, adenopatía, dolor muy intenso y obviamente la ausencia de síntomas catarrales, ¿ya? Ahora, en el caso de la influenza, acuérdense que su clínica más importante es una triada, fiebre alta, ¿cierto? Marcado compromiso del estado general, que eso es parte del cuadro febril, más mialgias, más tos. Esas 3 cosas, mialgias, tos y fiebre, ¿ya? Ahora, ¿cómo está habitualmente el examen pulmonar en la influenza? Absolutamente normal, porque acuérdense que también es una infección respiratoria alta y si llegase a estar alterado con crépitos y con esas cosas, hay que sospechar una neumonía severa por influenza y por lo tanto hay que hospitalizarlo con oseltamivir endovenoso, pero ese es otro tema, ¿ya? La influenza, repito, es una infección respiratoria alta, así que no afecta al examen pulmonar, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es clínico, uno no anda pidiendo un panel viral para confirmarlo, ¿ya? A menos que haya alguna como situación epidemiológica como especial o alguna cosa así, pero el tratamiento es con paracetamol y nada más, o sea, es un diagnóstico clínico y tratamiento sintomático, y por lo tanto lo importante es saber la diferencia con la amigdalitis viral, por ejemplo, que si se fijan tiene mucha más mialgia y tiene una fiebre mucho más alta, esa es la diferencia fundamental, ¿ya? En el resto puede tener moco y todas las cosas exactamente igual a un resfrío. Ahora, ¿cuándo se le deja el oseltamivir? Porque si sale el tratamiento es A, el paracetamol, y B, el oseltamivir, hay que marcar el paracetamol. Pero ¿cuándo se le deja el oseltamivir? Además, uno, se deja sabiendo que el paracetamol es más importante que el oseltamivir porque es discutible si funciona o no funciona el oseltamivir. Y para que funcione tiene que estar en los primeros 2 días de síntomas, ¿ya? Pero se deja en adultos, solamente en adultos, en niños jamás, y que sean adultos que tengan algún factor de riesgo, alguna enfermedad que sea descompensable por la influenza. Que esté inmunodeprimido, que sea un adulto mayor, que sea un paciente cardiópata o con enfermedad de la parte respiratoria, etc. O sea, es un paciente con alguna enfermedad que sea descompensable por la influenza y, repito, adulto,
Por lo tanto, adulto sano no hay que dejarle, niño sano no hay que dejarle y niño con enfermedades tampoco, solamente adulto con comorbilidad, nadie más, ¿ya? Ahora, ahí se incluye el mayor de 65 años, pero se preguntó esto. Un paciente tiene clínica de influenza, tiene 80 años, ¿qué le doy? A, oseltamivir y B, el paracetamol. Paracetamol es la respuesta, ¿ya? Vamos ahora con la mononucleosis, ¿ya? Las cosas más importantes que me diferencian de las amigdalitis en general son esas 4 que están ahí, ¿ya? Número 1, que tenga una hepatitis o que venga con hepatoesplenomegalia, esa afectación de las vísceras abdominales, eso no sabe ninguna de las anteriores, eso es de mononucleosis. 2, el rash, así un rash morbiliforme, que morbiliforme quiere decir que es similar al del sarampión, eso igual es de la mononucleosis. Pero acuérdense que la amigdalitis viral sí me puede dar un rash cuando son por algunos bichos raros, ¿cierto? Pero olviden eso, ya lo más importante es que la mononucleosis de los virus es la que produce rash. Y la amigdalitis bacteriana, esa sí puede producir el rash, que es el rash escarlatiniforme de la escarlatina, que lo vamos a hacer la comparación en unos segundos, ¿ya? Así que venga con rash morbiliforme sugiere mononucleosis, ¿ya? La leucocitosis atípica, ¿ya? Y que en este caso no es cualquier leucocitosis, es una linfocitosis, me aumenta los linfocitos, eso es algo que es muy sugerente de mononucleosis igual. Y finalmente, la mononucleosis sí hace un exudado, pero es un exudado muy grande, blanco, adherente a las 2 amígdalas. A diferencia del exudado de la amigdalitis bacteriana, que suele ser como más grisáceo y más ubicado en los surcos, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de la mononucleosis es con la IgM para el virus Epstein-Barr, que se puede pedir como IgM-BCA también, antígeno de cápside viral, ¿ya? Y el tratamiento es sintomático con paracetamol, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la diferencia entre estas 3 cosas que me hacen rash igualmente, mononucleosis, escarlatina y Kawasaki, ¿ya? Y acuérdense que la mononucleosis ya la explicamos y que viene con este rash morbiliforme, ¿ya? Ahora, viene con linfocitosis y recuerden el exudado de la amígdala es un exudado blanco, adherente, grande, ¿ya? La escarlatina, en cambio, viene con toda la clínica de una amigdalitis bacteriana, porque la escarlatina es una amigdalitis bacteriana más un exantema nomás, ¿ya? Y por lo tanto, el tratamiento va a ser con los antibióticos exactamente igual, ¿ya? Ahora, el rash en sí, el característico de la escarlatina, acuérdense, es un rash en piel de gallina, como bien áspero, ¿ya? Que suele ser mayor en los pliegues, en particular en las fosas cubitales, en donde incluso puede haber las famosas líneas de Pastia, que son como esas petecas que aparecen en la fosa cubital. Y como cosa importante, suele respetar el triángulo de Filatov, que es debajo del surco nasogeniano, debajo de la nariz, en el mentón, etc., ¿ya? Ahora, en este caso también puede venir con leucocitosis, pero la mononucleosis es un virus, así que la mononucleosis hace una linfocitosis. En cambio, la escarlatina es una bacteria, así que viene habitualmente con una leucocitosis de tipo neutrofílica, de tipo bacteriana, ¿ya? Ahora, el exudado, en este caso, por ser una amigdalitis bacteriana, un exudado grisáceo, ¿cierto?, en los surcos, es lo más importante, ¿ya? Finalmente, la enfermedad de Kawasaki, acuérdense de sus síntomas, ¿cierto? Que siempre tiene fiebre y tiene al menos 4 de las otras 5 cosas rojas: adenopatías, ojo rojo, las manos y pies que estén rojas, la boca roja y el rash, que puede ser de cualquier tipo, excepto vesicular o pustular, ¿ya? Pero si se fijan ahí, uno dice adenopatías, boca roja, compromiso de las manos y pies, que se ve en la escarlatina igual, y rash, todo eso se ve en una escarlatina. Pero fíjense, el ojo rojo hace un poquito la diferencia, y lo otro, el compromiso de la boca del Kawasaki no es igual al de la escarlatina, que es de las amígdalas, sino que el Kawasaki afecta mucho la lengua, afecta mucho los labios, que se ven así como rojos, bien partidos, y una lengua como aframbuesada. Pero la escarlatina también afecta a la lengua. Acuérdense, la lengua en frutilla roja, que luego evoluciona a lengua en frutilla blanca. Entonces, en resumen, no es fácil hacer la diferencia entre estas 3 cosas, y van a tener que ver con los casos clínicos que vayan como viendo en las preguntas cuál es cuál, ¿ya? Ahora, la escarlatina, repito, también afecta las manos y pies, igual que el Kawasaki. Y lo más característico de la escarlatina es que se produce una descamación bien gruesa en las manos y los pies. Es como que se cae toda como la epidermis de los dedos, por ejemplo, como en dedo de guante, ¿ya? Ahora, algunas otras alteraciones que uno puede ver en la enfermedad de Kawasaki.
puede venir con piuria aséptica, ¿ya? Puede venir con una BCG-itis, que la vacuna de la BCG se inflama, ¿ya? Puede venir con leucocitosis, igual que las otras dos, y puede venir con una trombocitosis, igual que todas las infecciones, ¿ya? Las infecciones y la inflamación en general puede desencadenarme una trombocitosis reactiva, que en el Kawasaki se puede ver igual. Pero el hemograma más característico o las alteraciones de los exámenes de laboratorio más importantes en el Kawasaki son los que están ahí. La alteración del examen de orina, ¿cierto? Que una piuria aséptica con urocultivo negativo, y la leucocitosis y la trombocitosis en el hemograma, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es clínico, por lo tanto, el examen, el ecocardiograma, que es el examen que hay que pedirle, no es para el diagnóstico, sino que es para el pronóstico, en el sentido en que si hay un aneurisma coronario, eso aumenta el riesgo de muerte y de problemas, ¿ya? El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, ya lo hemos dicho antes, pero acuérdense, es con inmunoglobulina G endovenosa en alta dosis, eso es lo más importante. Y en segundo lugar, se le deja aspirina además, pero lo más importante siempre es la inmunoglobulina G, que es lo que apaga el incendio, ¿cierto? Y evita las complicaciones, ¿ya? En cambio, si es que yo no lo trato, si es que se me pasa, ¿ya? En ese caso puede evolucionar a enfermedad coronaria y se puede morir de un infarto, ¿ya? El Kawasaki, a pesar de que es muy, muy infrecuente, se pregunta mucho en el EUNACOM, porque como es un diagnóstico clínico, que si yo me lo sé, el niño se salva, en cambio si no me lo sé, el niño se muere, ¿cierto? Es de las cosas que hay que saber sí o sí en pediatría, ¿ya? Vamos con las complicaciones de las amigdalitis, veámoslo muy rápido. Acuérdense que están las complicaciones epiógenas, que son los abscesos, ¿cierto? Y en este caso todos se van a tratar con antibióticos más una cirugía, y faltó ahí decir que todos estuvieran antes con un ataque de cuello, ¿ya? Así que todas las complicaciones epiógenas, ¿cierto? Se van a estudiar con un ataque y se tratan con antibióticos de amplio espectro más el drenaje quirúrgico, ¿ya? Ahora, el más frecuente es el periamigdalino, que acuérdense que su clínica es una odinofagia mucho más intensa, habitualmente con trismus, que es esta imposibilidad de cerrar bien o de abrir bien la boca por el dolor, más el abombamiento del pilar faríngeo, hay un pilar abombado, ¿cierto? Aparte tengo el parafaringio y el retrofaringio, que son más graves, son los que ya se van hacia más abajo en el cuello, y ambos me duelen con los movimientos del cuello, solamente que el parafaringio es con los movimientos hacia lateral, ¿cierto? En cambio, el retrofaringio es con el movimiento antero-posterior, ¿ya? Ahora, luego tengo la mediastinitis, que es cuando la infección del cuello sigue bajando hasta el tórax, y en ese caso viene con dolor en el tórax más un cuadro séptico importante, ya que es más grave y más importante hacer el drenaje quirúrgico lo antes posible, ¿ya? Ahora, aparte de las complicaciones piógenas, están las complicaciones inmunes o inmunológicas, ¿cierto? De las cuales la glomerulonefritis aguda postestreptocócica y la enfermedad reumática son las dos más clásicas, pero puede haber otras como el eritema nodoso, el púrpura de ingeno, la pitiriasis, la psoriasis gutata, ¿ya? La pitiriasis rosada es una enfermedad viral, así que no, ¿ya? Pero esas cuatro de ahí son las más importantes, ¿ya? Y la postestreptocócica y la enfermedad reumática son las que más se preguntan como complicación, ¿ya? Ahora, el eritema nodoso y el púrpura de ingeno se preguntan igualmente bastante, pero simplemente con su cuadro clínico, ¿ya? Vamos con un tema totalmente distinto, respiración bucal, respirador bucal, ¿ya? Acuérdense que esto ya lo vimos, las causas iban a depender si bien si era un falso respirador bucal, que es el niño que está con la boca abierta, pero que sí respira por la nariz, que ahí obviamente no hay una obstrucción, ¿ya? Aparte está el verdadero respirador bucal, que efectivamente es el que respira por la boca, pero que a su vez puede ser obstructivo, que respira por la boca porque tiene la nariz tapada, ejemplo por rinitis alérgica, por hipertrofia de adenoides, por tumores, ¿ya? O bien no obstructivo, que respira por la boca, pero simplemente porque está acostumbrado, por un mal hábito, se asocia a hiperlaxitud, ¿ya? Y eso hace que anden con la boca abierta y que respiren por la boca, ¿ya? Ahora, el estudio en general es con la clínica, es lo más importante, como para ver si algo me orienta a una rinitis alérgica, como para tratarla, ¿cierto? Y me sirve la radiografía de Cavum, además, para ver que no tengo una hipertrofia de adenoides, ¿ya? Ahora, el tratamiento acá, lo más importante es el tratamiento de la causa. Y que quede esto bien claro, la causa más frecuente de obstrucción nasal en niños y en adultos siempre es la rinitis alérgica. Así que la medida inicial suelen ser los antihistamínicos, ¿ya? Ahora,
si es que no responde a los antihistamínicos y tiene una radiografía de Kabum que me confirma la hipertrofia de adenoides, eventualmente sí hay que hacerle una cirugía de adenoides, ¿ya? Ahora, si es que es congénito y tengo un recién nacido que es respirador bucal, acuérdense de la atresia de Coanas, ¿ya? Que la parte más como posterior de la fosa nasal, eso es lo que está cerrado y eso también hay que operarlo, ¿ya? Así que quede bien claro, ¿qué hago con un respirador bucal? En el caso de que sea un falso respirador bucal o que sea un respirador bucal no obstructivo, debo mejorar los hábitos. En el caso de que sea uno obstructivo, en cambio, debo buscar la causa, y ahí rinitis alérgica y la hipertrofia de adenoides son las dos causas que hay que saber manejar, ¿ya? Vamos ahora con las indicaciones de amigdalectomía y de adenoidectomía, ¿ya? En el sentido de que hay que tenerlas bien claras cuándo se opera y cuándo no, ¿ya? A ver, número 1, en ambas las infecciones, ya dígase la amigdalitis crónica, una amigdalitis que dura y que persiste en el tiempo, o bien las amigdalitis recurrentes, ¿cierto? Que es la que ocurre 7 amigdalitis confirmadas bacterianas en un año, o bien 5 al año durante 2 años, o bien 3 al año durante 3 años. Cualquiera de esas 3 cosas me obliga a sacarlo. Igualmente que tenga absceso periamigdalino, y ahí desde el segundo en adelante ya uno está obligado a hacer una amigdalectomía, ¿ya? De la adenoidectomía, igualmente la adenoiditis crónica y las infecciones recurrentes o crónicas, pero del oído medio, la otitis media aguda recurrente, la otitis media crónica, y las infecciones de la nariz y los senos paranasales recurrentes, como la rinosinusitis aguda bacteriana recurrente, ¿ya? En ese caso se operan. O sea, resumen, son las infecciones que son crónicas o recurrentes causadas por estas cosas, y hay que aprenderse cuál es el mínimo de amigdalitis para la amigdalectomía, que es 7x1, 5x2 y 3x3, ¿ya? Segundo lugar, la obstrucción, que sea que venga con una apnea obstructiva, por ejemplo. En ese caso está indicado, y que sea en grado 4, esas amígdalas que se juntan en la línea media. Se ha dicho siempre que es indicación de cirugía, pero la verdad es que si es un paciente así absolutamente asintomático, se pueden dejar, no pasa nada, pero habitualmente cuando son grado 4 vienen con síntomas, vienen con apnea obstructiva, ¿ya? Y en el caso de la adenoidectomía, igualmente el SAOS, el respirador bucal verdadero obstructivo, que ya dijimos, y la obstrucción del conducto el conducto de Eustaquio, de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, ¿cierto? Que me puede generar una otitis media con efusión refractaria. En ese caso se trata igual. O sea, fíjense, la disfunción de la trompa de Eustaquio, que se me complique con otitis media aguda recurrente, con otitis media crónica o con OME, cuando se asocia una hipertrofia de adenoides, eventualmente hay que operar los adenoides, ¿ya? Finalmente, la sospecha de cáncer, en particular si hay asimetría entre las dos amígdalas, ya en ese caso se sacan también, porque la biopsia mínima de una amígdala, acuérdense, es la amígdala, y se sacan las dos aprovechando que ya se sacó una, ¿ya? Pero no me basta la simetría, tiene que ser una simetría con sospecha de cáncer, con sospecha de un linfoma, por ejemplo, ya que si me dicen tiene esta simetría desde toda su vida, obviamente eso se observa nomás, ¿ya? El siguiente tema es el cuerpo extraño, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo según las distintas ubicaciones qué cosa hay que hacer. En el caso del cuerpo extraño nasal, acuérdense que su clínica es una rinorrea que es muy purulenta, de mal olor, fétida, ¿cierto? Unilateral en el lugar en donde está el cuerpo extraño. Se sospecha con la pura clínica, y la conducta es derivarla al otorrino, porque quien debe extraerlo es el otorrinolaringólogo, ya el especialista. El médico general no saca los cuerpos extraños nasales porque tienen un riesgo de producir una perforación, una lesión, etc., ¿ya? Aparte de eso, el cuerpo extraño del conducto auditivo externo, en ese caso, habitualmente viene con dolor, con la sensación de oído tapado, ¿cierto? Y en el caso de alguien que no sabe que está con un cuerpo extraño, puede venir con el antecedente del uso de los hisopos o los cotonitos, en el sentido en que se le queda el algodón adentro, ¿ya? Ahora, la mayoría de las veces viene por el motivo de consulta de que se le quedó adentro algo que se metió en el oído, ¿ya? Así que uno sabe desde antes que ese es el diagnóstico, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con la otoscopía, que ahí se va a ver el cuerpo extraño, ¿cierto? Y la conducta también es la extracción por el otorrino. O sea, nuevamente, el médico general tampoco saca los cuerpos extraños del oído, ¿ya? Ahora, la excepción es que haya un insecto, ya un insecto o un arácnido, algún bicho en el oído. Eso hay que matarlo porque genera demasiado dolor, y se mata con vaselina líquida, ¿ya? No con agua,
porque ahí más que matarlo uno lo enoja, ¿cierto? Así que se hace o con vaselina líquida y si es que no hay, con aceite vegetal frío, ¿cierto? O a temperatura ambiente, y de esa manera se ahoga y se mata el bicho y se saca después, ¿ya? El cuerpo extraño laringio, en ese caso, acuérdense que depende de la edad del manejo. Si tengo un cuerpo extraño laringio obstructivo en una guagua menor de 1 año, en ese caso hay que darle los golpes interescapulares, que son los golpes hasta que bote el cuerpo extraño con un máximo de 5 y luego se da vuelta y se le daban las compresiones subsifoideas, igualmente 5, y luego los golpes nuevamente, ¿ya? Si tiene más de 1 año, en cambio, se hace la maniobra de Heimlich, y acuérdense que eso aplica también a los adultos. Ahora, un niño muy chico, de 2 años, por ejemplo, el Heimlich se hace arrodillado, como para que sea un poquito más fácil, ¿ya? O Heimlich, como se le dice acá, ¿ya? Ahora, si tengo un cuerpo extraño laringio no obstructivo, ejemplo que está con mucha tos, pero que puede respirar y que puede hablar, aunque le duela, aunque le moleste, en ese caso yo no hago la maniobra de Heimlich porque no me sirve y tengo riesgo de obstruirlo más, sino que debo llevarlo a la urgencia, ¿cierto? Y ahí se le va a hacer una radiografía de cuello para ver exactamente en dónde está, va la extracción por el laringoscopio o por el broncoscopio si se fue más abajo, ¿ya? Ahora, el cuerpo extraño bronquial, que habitualmente se localiza en el bronquio derecho, que es el lugar más frecuente, acuérdense que tiene una clínica que empieza como el síndrome de penetración, que es esa tos muy, muy intensa, así como al aspirar el cuerpo extraño queda con tos así muy, muy marcada, que muchas veces sirve para expulsarlo por si acaso, pero si es que se queda ahí, evoluciona luego a una atelectasia o bien a una obstrucción con hiperinsuflación, o bien a una neumonía, ¿ya? Así que si es que empieza con, al parecer se aspiró un poco de su comida, ¿cierto? Hizo mucha tos y evoluciona con cualquiera de estas cosas, uno sospecha el cuerpo extraño bronquial, ¿ya? Ahora, la radiografía es la forma en que se enfrenta, y acuérdense que la radiografía muchas veces no ve al cuerpo extraño mismo, en el sentido en que es comida y por lo tanto es radiolúcido, pero sí se ve o la atelectasia o los signos de hiperinsuflación, ¿ya? Y luego de eso se hace la extracción mediante la broncoscopía, que es el procedimiento de elección para sacar el cuerpo extraño bronquial. Hay que sacarlo siempre, ¿ya? Los cuerpos extraños digestivos no están acá, pero ya los vimos antes en digestivo, así que tienen que verlo ahí en gastroenterología. Ya, bueno, aquí viene de nuevo, ¿ya? El cuerpo extraño digestivo, acuérdense que la radiografía de tórax y abdomen es lo que me va a servir, de tórax para ver que esté en el esófago, de abdomen, ¿cierto?, para ver en qué parte del abdomen está, ¿ya? Si es que se quedó en el esófago, hay que sacarlo en el sentido en que si está atascado ahí, quiere decir que ahí se va a quedar como atascado igual y tiene riesgo de perforación, ¿ya? Así que se va a sospechar en la clínica por la cialorrea, en el sentido en que no puede tragar y babea, y por el dolor en el tórax, ¿cierto?, que luego puede evolucionar a algo más grave, a una perforación, a una sepsis, ¿ya? Y la conducta ahí obviamente es extraerlo mediante una endoscopía, ¿ya? Ahora, si es que está ubicado más allá del estómago, si ya está o sea, más allá del esófago, si ya está en el estómago o está en el intestino, uno dice esto ya pasó, ¿ya? En el sentido en que si es que pasa el esófago, va a lograr pasar el resto del tubo digestivo. Así que ahí simplemente se observa y no hay que hacer absolutamente nada. Ni siquiera es obligatorio el control radiológico, ¿ya? Ahora, si es algo muy importante y uno quiere asegurarse que lo haya como eliminado en el futuro, ahí hay que sacarlo igual, ¿ya? Ahora, las pilas y los imanes son la excepción, eso hay que sacarlo siempre. En el caso de las pilas, porque van y producen quemaduras eléctricas y químicas, y en el caso de los imanes, porque si son dos o más, se pegan en distintas partes del tubo digestivo y me pueden como generar una perforación, ¿ya? Así que hay que sacarlo sí o sí. Y segundo lugar, si es que tiene clínica de complicación, así una clínica de obstrucción o bien una clínica de perforación intestinal, dígase en la obstrucción que empiece con dolor, con vómitos, con distensión, o en la perforación que empiece con signos peritoneales marcados, obviamente ahí hay que extraerlos mediante la cirugía, ¿ya? Porque la obstrucción y la perforación ambas son de tratamiento quirúrgico, ¿ya?
Sigamos entonces, vamos ahora con el traumatismo en la otorrinolaringología, ¿ya? Acuérdense, número 1, la fractura nasal, ¿ya? Acá habitualmente viene con el antecedente de un golpe en la nariz, se puede hacer una equimosis debajo de los ojos, ¿cierto? Dolor, el crépito, la deformación, toda la clínica de las fracturas en general, ¿ya? Acuérdense que el diagnóstico de la fractura es con radiografía y el tratamiento acá va a ser con cirugía solamente si es que viene con una alteración estética o funcional, ¿ya? Si es que no, se puede dejar con analgésicos y con nada más, ¿ya? Ahora, la cirugía habitualmente no se hace de inmediato, se hace de manera diferida entre 1 a 2 semanas después, ¿ya? Así que habitualmente es durante la segunda semana, entre el día 7 y 14, ¿ya? Ahora, en el caso de los hematomas, ya sea de la oreja, ¿cierto?, o del tabique, el riesgo siempre es la necrosis avascular, ¿ya? Y acuérdense que el riesgo de una necrosis avascular del septum nasal es que quede con una nariz sencilla de montar, y del pabellón auricular, en cambio, es que quede con esta oreja en coliflor, ¿ya? Así que en ambos casos, ante el diagnóstico, ante un golpe en esa zona en que se vea el hematoma, siempre es el drenaje urgente. Así que fíjense, los hematomas son más urgentes que la fractura, ese es como el concepto acá, ¿ya? Tanto el del septum, que se ve como un engrosamiento del septum, como el del pabellón auricular, que se ve así el hematoma en la oreja misma, ¿ya? Ahora, además quedan con antibiótico y además queda con compresión, con un vendaje compresivo en el caso de la oreja, ¿cierto? Y con un taponamiento en el caso de la nariz, ¿ya? Ahora, ¿qué antibiótico? En la nariz, por regla general, amoxicilina, ¿cierto? En la piel, en cambio acá, en la oreja, ¿cierto?, va a ser con la cloxacilina o con alguna otra cosa que cubra el estafilococo aureus, ¿ya? Ahora, aparte tengo la perforación timpánica y la fractura del temporal, que ambas tienen en común que vienen con dolor, con otorragia eventualmente y con hipoacusia, ¿ya? Pero la diferencia es que la perforación timpánica habitualmente es una cachetada en el oído, ¿cierto? O sea, como un golpe con la palma, ¿cierto? O bien que se metió un palito o un cotonito. En cambio, la fractura del hueso temporal habitualmente es con un TEC severo, ¿cierto? Con signos de fractura de cráneo, como por ejemplo el signo de Battle, que es la hemorragia retroauricular, o con el signo de Raccoon, de mapache, ¿cierto? Así que, si bien comparten algo en la clínica, los mecanismos son distintos y la severidad es absolutamente distinto, ¿ya? Y el manejo, obviamente, es diferente también, en el sentido en que la perforación timpánica se ve con la otoscopía y se maneja simplemente con la observación, ¿ya? Si está con mucho dolor, algún analgésico, algún AINE, y lo único importante es que no se moje el oído, ¿ya? Así que la perforación timpánica evoluciona y cicatriza perfectamente bien sin complicarse, ¿ya? En cambio, la fractura del temporal hay que estudiarlo con una TAC, porque es un TEC severo, ¿cierto? Y el TEC se estudia con TAC de cráneo sin contraste, por si acaso, y de cerebro, obviamente. Lo más importante más que el cráneo es el cerebro, aunque se pide las dos cosas. Y obviamente se hospitaliza como buen TEC severo y se hace el manejo del TEC, que a grandes rasgos, acuérdense, era las medidas de neuroprotección por un lado, más el manejo de las complicaciones que vayan encontrando, ¿ya? Vamos ahora con el tema otitis, que es el más largo, pero súper importante no confundir los distintos tipos de otitis que hay, que son bastantes por si acaso. Así que empecemos con la otitis externa, ¿ya? Acuérdense, es causada por Pseudomonas y por Staphylococcus aureus. Ese es el agente, o sea, son bacterianos, ¿ya? Y como antecedente, lo más importante es que suele ser alguien que se baña en las piscinas, así que se llama igualmente la otitis del nadador, aunque puede ser también por bañarse en el lago o en donde sea, ¿ya? De hecho, acuérdense que la profilaxis de la gente que hace otitis externa y que nada es que use un buen tapón y eventualmente con lavados con ácido bórico después de haberse metido a la piscina, ¿ya? Ahora, la clínica viene con otorrea, ¿ya? Supuran, ¿ya? Y en segundo lugar, dolor, que estas son las que más duelen de todas las otitis por regla general. De hecho, se describe como que este dolor aumenta al traccionar el trago además, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con la otoscopía, ¿cierto? Y se ve que el CAE, que el conducto auditivo externo, está inflamado, ¿cierto? Y el tímpano, en cambio, está normal, porque es una otitis externa, no con afectación del tímpano, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esta es con antibióticos óticos
tópicos. Así que, ¿cuál de todas es la que se trata con gotitas en el oído? Es la otitis externa, eso que quede bien claro, ¿ya? Segundo lugar, tengo la otitis externa maligna, que en este caso es por Pseudomonas y que se parece a la externa, pero viene con cosas como adicionales. Número 1, se asocia a diabetes mellitus 2 en particular y se asocia igualmente a los pacientes inmunodeprimidos, porque es una infección por Pseudomonas grave del oído, ¿cierto? Ahora, viene con una clínica muy similar a la otitis externa, pero más fiebre y más el eritema en el pabellón auricular, ¿ya? O sea, la infección no se queda adentro en el conducto auditivo externo, sino que se sale al resto de la oreja y a la piel, ¿ya? Y segundo, se sale al resto del cuerpo también con síntomas sistémicos, con fiebre, ¿ya? En este caso, el diagnóstico es clínico, así que es súper importante, y el tratamiento es con antibióticos endovenosos, ¿cierto? Y lo importante es que venga por lo menos con una doble cobertura para la Pseudomonas, como por ejemplo, con ceftazidima, ¿cierto? Más algún aminoglicósido como la tobramicina o la amicacina, ¿ya? Después viene la otitis media aguda, que es la más larga y la que vamos a ver con más detalle, ¿ya? Aquí acuérdense, habitualmente es causada por neumococo, o sea, es bacteriana, ¿ya? Puede ser por hemófilus también, pero el neumococo es el más frecuente, ¿ya? Es más característica de los niños y de los niños chicos, dígase, de los lactantes, y puede venir con otalgia, con irritabilidad, con esas cosas. Sin embargo, la fiebre es como uno de los síntomas más importantes, y el diagnóstico se hace con la otoscopía, que ve el tímpano, en cambio, que está afectado, que se ve de color rojo y se ve como abombado, en el sentido en que está lleno de pus el oído medio y el tímpano sí va a abombarse por la misma pus, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que tiene una perforación o bien se pueden perforar? Y la respuesta es sí. De hecho, que se perfore no es una complicación porque habitualmente es una perforación como puntiforme. Y en ese caso sí se puede generar un poquito de otorrea, ¿ya? O sea, que quede bien claro, la otitis media aguda habitualmente viene sin otorrea, a menos que se perfore, lo cual no se considera como complicación, sino que es parte de los síntomas que puede o puede no tener, ¿ya? La otitis media aguda. Ahora, el tratamiento de la otitis media aguda no complicada de la común y corriente es con antibióticos vía oral, en específico amoxicilina vía oral por 10 días. Y si es que es alérgico, obviamente es con un macrólide con la acitromicina, ¿ya? Ahora, esta viene con una serie de excepciones, pero fíjense, la OMA sí se trata con antibióticos y son antibióticos vía oral, a diferencia de la otitis externa que era con antibiótico tópico, ¿ya? Ahora, las excepciones, número 1, alérgico, ya dijimos, con un macrólide, acitromicina o con claritromicina o con eritromicina. La acitro es más fácil de dar, así que es de elección. Si no responde en 3 días, en ese caso se le agrega el ácido clavulánico, porque dijimos que un porcentaje, aunque más bajo, puede ser por Haemophilus, y el Haemophilus puede ser un poquito más resistente. Así que quede bien claro, si no ha respondido y sigue con fiebre y sigue con la otoscopía muy mala al 3er día, en ese caso se le agrega el ácido clavulánico, ¿ya? En el caso de una OMAR, de una otitis media aguda recurrente, que es la que tiene 3 OMA o más, en ese caso se va a manejar con amoxicilina igual, por lo tanto no me cambia el antibiótico, sino que simplemente se evalúa si es que requiere una cirugía con un tubo de ventilación en el tímpano o bien con la adenoidectomía que ya vimos antes, ¿ya? O sea, repito, lo importante de la otitis media aguda recurrente es que no es por bichos resistentes, por lo tanto no requiere amoxiclavulánico, ¿ya? Sino que es por una obstrucción de la trompa Eustaquio, así que requiere eventualmente una cirugía de ventilación, ¿ya? Y finalmente, cuando está complicada, ¿cierto? Ahí se va a manejar con ceftriaxona endovenosa y en el caso de que no responda, de última línea, la cirugía. Pero, repito, el tratamiento de la otitis media complicada es con antibiótico endovenoso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Hay que saberlas, ¿ya? Número 1, la otomastoiditis, ¿cierto? Que es diagnóstico clínico, que es el eritema en la apófisis mastoide, en la zona que está detrás de la oreja, ¿cierto? Y la otra es la laberintitis, que acuérdense que también es de diagnóstico clínico, viene habitualmente con vértigo, con parálisis facial, ¿ya? Así que si me dicen un niño tiene toda la clínica de OMA y empieza con vértigo, la conducta se hospitaliza y se va a manejar con ceftriaxona endovenosa. O bien está con toda la clínica de OMA y al examinarlo viene con dolor, aumento de volumen y eritema en la apófisis mastoide, en la zona mastoidea, igual. La conducta es hospitalizarlo y manejarlo con ceftriaxona endovenosa, ¿ya?
Por lo tanto, las OMAs se manejan vía oral, pero si se complican, se manejan vía endovenosa. Las otras complicaciones de la OMA, escúchela: neumonía, la meningitis, los abscesos, ¿cierto? Pero eso ya son cosas más raras, ¿ya? Vamos ahora con la otitis media crónica. Acuérdense que esta es causada por disfunción tubárica, igual que la otitis media recurrente, igual que la otitis media con efusión. Y aquí la clínica habitualmente viene con otorrea, porque el tímpano está perforado siempre, ¿ya? Puede que venga con hipoacusia, además, es una de las causas de hipoacusia más importantes. Al menos en el adulto, de las hipoacusias de conducción más importantes, ¿ya? Y lo fundamental es que el diagnóstico es clínico, porque en la otoscopía veo que hay una perforación en el tímpano, ¿ya? Ahora, el tratamiento sigue un orden y empieza con antibióticos tópicos, habitualmente con ciprofloxacino tópico, en el sentido en que, como hay una perforación en el tímpano, si le dejo un aminoglicósido, eso eventualmente se me va a ir hasta el oído interno, ¿cierto? Y lo puede dejar sordo, ¿ya? Así que empieza con cipro por vía tópica, ¿ya? Si es que falla, antibióticos orales que sean de amplio espectro, ejemplo, moxifloxacino, cefuroximo o como mínimo amoxicilina con ácido clavulánico. Y si eso falla, de última línea, la cirugía, ¿ya? Así que quede bien claro, la otitis media crónica eventualmente sí se opera, pero el tratamiento es médico y es por vía tópica, y solamente si es que falla vía oral y solamente si es que falla cirugía, ¿ya? Así que ese orden hay que saberlo, hay que respetarlo, ¿ya? Ahora, si viene con un colesteatoma, que acuérdense que es cuando la piel se mete al oído medio a través de la perforación de la otitis media crónica, ¿ya? En ese caso yo la voy a sospechar porque hay una perforación atical, o sea, en la parte como más superior del tímpano, ¿ya? Y en este caso hay que estudiarla sí o sí con un TAC como para confirmar el colesteatoma, ¿ya? Y se pide como TAC de oído, ¿ya? Y el tratamiento acá es absolutamente quirúrgico, ¿ya? Y que quede bien claro, la razón por la cual se opera es porque tiene un riesgo muy alto de complicarse con la laberintitis, con una meningitis, con un absceso cerebral, ¿ya? O sea, se opera por el riesgo de complicación altísimo, no porque sea algo maligno, porque es piel nomás, ¿ya? Y que quede bien claro, no se recupera la audición con esa cirugía, sino que suele empeorar, ¿ya? Así que quede bien claro, con el consentimiento informado, yo autorizo que me operen no para recuperar la audición, sino que sabiendo que voy a quedar más sordo, para evitar que se me complique con cosas más terribles como la laberintitis y la meningitis, ¿ya? El siguiente es la otitis media con efusión. Acuérdense que también es por disfunción tubárica y que su clínica es simplemente hipoacusia, nada más, ¿ya? Habitualmente en los niños, por si acaso, ¿ya? Ahora, en la otoscopía el tímpano puede venir con alteraciones inespecíficas, como por ejemplo verse opaco o rosado, o bien puede estar absolutamente normal, o bien puede venir con burbujas. Y si es que ve burbujas, ahí está subrayado, no porque sea lo más frecuente, sino que en ese caso es patognomónico, es diagnóstico de la otitis media con efusión, ¿ya? O sea, repito, habitualmente el diagnóstico no es clínico, pero podría ser clínico en la medida en que me encuentre una burbuja en la otoscopía, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con la impedanciometría, que lo que se ve habitualmente es una curva B, una curva plana, o bien una curva C sub S, que es una curva bien bajita, ¿cierto?, que está desplazada hacia los valores negativos, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la OME por regla general es simplemente la observación, pero hay algunas indicaciones de cirugía que vale la pena recordar, que las más importantes son que dure más de 6 meses, o sea, que se haya como observado por 6 meses y que el niño siga sordo todavía, que tenga un retraso en el lenguaje, ¿cierto? O que tenga alguna cosa que yo requiera estimularlo auditivamente bien, como ejemplo un síndrome de Down, un trastorno del espectro autista, alguna discapacidad cognitiva, etc. ¿Ya? En ese caso hay que operarle igual para que el niño no esté sordo y poder estimularlo, ¿ya? O sea, resumen, la OME, otitis media con efusión, se observa, pero en algunos casos seleccionados sí se opera, que es cuando yo necesito que el niño escuche sí o sí, ¿ya? Ahora, la OME en el adulto es un tema totalmente aparte, ¿ya? En el sentido en que se sospecha que es un cáncer, ¿ya? Así, una OME en un adulto es un cáncer de rinofaringe hasta que se demuestre lo contrario. Así que la forma de estudiarlo es con una nasofibroscopía, ¿ya? Así que quede bien claro, OME en adultos se estudia 100% diferente con la nasofibroscopía, ¿ya? El siguiente tema, hipoacusia, ¿ya? Acuérdense que alguien con clínica de
hipoacusia, ¿cierto? Que escucha menos, que está con un tinnitus, por ejemplo, o que siente esta sensación de oído tapado, la conducta es pedirle una audiometría, ¿ya? Y la audiometría es el examen de elección. Obviamente antes hay que examinarlo, hacerle una otoscopía, etc. ¿Ya? Ahora, la audiometría me sirve para confirmar el diagnóstico, me sirve para ver la severidad de la hipoacusia, me sirve para diferenciar la sensorio-neural de la hipoacusia de conducción y me sirve además para ver las distintas causas de las hipoacusias sensorio-neurales porque vienen con unas curvas que son diferentes, ¿ya? Y además me sirve para ajustar el uso de los audífonos, que es el tratamiento de las hipoacusias en general, con excepción de las que son simplemente manejables, como sacar un tapón de cerumen o alguna cosa así. ¿Ya? Ahora, la prueba de diapasones también me puede ayudar a diferenciar la hipoacusia de conducción de la sensorio-neural, pero que quede bien claro, la audiometría es el mejor examen. ¿Y cómo se ve esta diferencia? La audiometría, acuérdense que viene con una como vía aérea y la vía ósea. La vía aérea baja en las dos, la vía ósea se mantiene en cambio normal en la hipoacusia de conducción y baja en la sensorio-neural, ¿ya? Así que si hay una diferencia entre la vía ósea que sigue escuchando y la vía aérea que ya no escucha, esa diferencia quiere decir que es de conducción, ¿ya? Así que vienen las dos juntas abajo, en ese caso sería sensorio-neural, ¿ya? Ahora, las pruebas de diapasones son la prueba de Rine y la prueba de Weber, ¿ya? Que acuérdense que el Rine es que escuche por la vía aérea y por la vía ósea y ver por cuál escucha mejor. Y lo normal, que es el Rine positivo, es que escuche mejor por la vía aérea, ¿ya? El Weber, en cambio, se le pone el diapasón al medio acá y se le pide que diga en qué oído escucha más fuerte. Y lo normal es que escuche igual en ambos. Y va a estar alterado si es que escucha más fuerte en un lado que en el otro, ¿ya? Ahora, lo normal es que el Rine esté positivo, ya dijimos, que escuche más por la vía aérea que por la vía ósea y que el Weber no lateralice, o sea que escuche igual en ambos oídos, ¿ya? En la hipoacusia de conducción el Rine está negativo, o sea, va a escuchar peor por la vía aérea, va a escuchar mejor por la vía ósea, ¿ya? Y va a lateralizar hacia el lado enfermo, en el sentido en que si el oído está tapado, se escucha más fuerte en el mismo oído, ¿ya? La hipoacusia sensorio-neural, en cambio, es al revés, el Rine está positivo y va a lateralizar hacia el lado sano, en el sentido en que el lado enfermo está muerto, ¿cierto? Y obviamente no escucha bien, ¿ya? En cambio el sano sigue escuchando. Ya, vamos ahora con las causas de las hipoacusias de conducción. Número 1, el tapón de cerumen, ¿cierto? Acuérdense que en la otoscopía se ve y que la forma en que se saca habitualmente es con un lavado de oído, ¿cierto? Con la irrigación. Y si es que no lo puedo sacar ahí, bueno, se hace la extracción con el microscopio, ¿cierto? Que habitualmente la hace el especialista, el otorrino, ¿ya? La otitis media crónica ya la vimos y viene con la perforación, ¿cierto? Ya vimos el manejo de antibióticos tópicos, orales y cirugía de última línea, ¿ya? La otoesclerosis es la que más se pregunta de todas las que están acá. Y acuérdense que esta viene con la otoscopía normal, ¿ya? Así que es la causa más frecuente de hipoacusia de conducción a tímpano sano, ¿ya? En el sentido en que la otoscopía está normal, o sea, el tímpano se ve sano, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con la impedanciometría, que se ve la curva A sub S, que la curva A es la que es normal, la A sub S es más bajita, es igual a la A, pero más baja, y es muy frecuente que tenga antecedentes familiares de hipoacusia, además, porque es una enfermedad genética, ¿ya? La OME ya la vimos, ¿cierto? La otoscopía habitualmente estaba normal y los tímpanos podían venir rosados, opacos o con burbujas, que es lo que ve el diagnóstico. Y ya dijimos la impedanciometría, la curva B, curva C sub S. Así que eso ya está visto, ¿ya? De las hipoacusias sensorio-neurales, fundamentalmente hay que saber sus clínicas y su curva a la audiometría. Acuérdense que la presbiacusia es la más característica del adulto mayor y va progresando a lo largo de los años, ¿cierto? Y la audiometría me muestra una curva descendente, ¿ya? En el sentido en que escucha peor los ruidos más agudos, las frecuencias más altas. El trauma acústico, en cambio, viene con el antecedente de exposición a ruido, ¿cierto? Ejemplo, porque trabaja en la construcción o en una discoteca, ¿ya? Y en la audiometría se ve una curva en V, ¿ya? Una curva con mayor afectación de las frecuencias medias, lo cual puede ser muy invalidante, acuérdense, porque el habla utiliza como estas frecuencias medias, ¿ya? La enfermedad de Meniere, acuérdense que viene con una triada que es el tinnitus o acúfeno, ¿cierto? El pito en el oído, más el vértigo, más la hipoacusia, ¿ya? Y como clínica, además, es muy frecuente que todos esos tres síntomas, ¿ya? Tanto el vértigo como los síntomas auditivos, sean fluctuantes en el tiempo, ¿ya? Y si viene con alguna curva, suele ser en cambio una curva ascendente,
¿ya? La ototoxicidad viene habitualmente con el antecedente de exposición a los ototóxicos, que hay los aminoglicósidos, en particular la streptomicina, el más importante, o la gentamicina puede ser también, o a diuréticos o a la quimioterapia, que igualmente pueden matar los oídos, ¿ya? Y finalmente la sordera súbita, lo más importante es que tiene un inicio súbito, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto es con corticoides, así que si me dicen un paciente se queda sordo de manera súbita, le hago una otoscopía y está normal, antes de tener el resultado de la audiometría, yo le parto los corticoides de inmediato y luego lo confirmo con la audiometría, pero hay que como asegurarse de mejorar la probabilidad de que recupere el oído, y eso se hace con los corticoides, ¿ya? De que recupere la audición, ¿ya? Ahora, de hipoacusia congénita había que saber muy pocas cosas. Número uno, que hay que hacer el screening en general, ¿ya? Y estos screenings se puede hacer de dos formas, con dos exámenes, con los potenciales evocados, que eran los VERA, ¿cierto? Y que es el examen de elección, pero que es un poquito más caro, o bien con las emisiones autoacústicas, que son más baratas y que si que están alteradas hay que seguir el estudio con los VERA, ¿ya? O sea, las emisiones autoacústicas son de screening puro, ¿cierto? Pero hay que confirmarlo igual con los potenciales evocados, que son mejores, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes? Lo ideal es hacérselo a todo recién nacido, ¿ya? Pero la alternativa es hacerlo solamente en la gente con factores de riesgo, que el más importante es la prematurez, por si acaso, o el uso de ototóxicos antes, en el embarazo, ¿ya? Ahora, las genopatías y el TORCH igualmente son factores de riesgo, pero lo más importante es la prematurez, así que ahí está asegurado sí o sí el estudio en el sistema público, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la hipoacusia de conducción depende de la causa, habitualmente es con audífonos y en algunos casos muy seleccionados, muy raros, se puede usar el implante de cóclea, ¿ya? Pero lo más importante son los audífonos por regla general, ¿ya? Un tema nada que ver, disfonías crónicas. Acuérdense que en general cualquier disfonía que lleve más de 4 semanas o que lleve más de 2 semanas y que no esté mejorando, hay que estudiarlo con una nasofibroscopía como para ir a buscar la causa. Así que quede bien claro, el examen de elección es la nasofibroscopía, ¿ya? Y acuérdense que de las distintas causas había que saber que todas se estudian con la nasofibroscopía, así que se ve finalmente el diagnóstico real con ese examen, pero hay que conocer su clínica en el sentido en que vienen con síntomas diferentes y hay que saber diferenciarla. La musculotensional, acuérdense, se asocia a abuso vocal porque es de tipo funcional y mejora completamente con el reposo. Los nódulos vocales igualmente se asocian al abuso vocal, pero mejoran solamente parcialmente con el reposo y sigue un poquito disfónico, ¿ya? El cáncer se asocia a fumar y viene con una voz como rasposa, que se describe como voz leñosa también, y puede venir con las adenopatías de característica tumoral, así bien dura, pétrea, adherida a los planos profundos, por ejemplo, ¿ya? El edema de Reinke o de Reinke, o como sea que se diga, acuérdense que se asocia a hipotiroidismo, se asocia al reflujo gastroesofágico y también puede venir con abuso vocal, ¿ya? Y que obviamente la diferencia con las otras dos es que va a ser la nasofibroscopía la que me haga y me confirme el diagnóstico, pero si me dan el antecedente de reflujo o de hipotiroidismo, seguramente me están preguntando esto, ¿ya? La lesión del laringio recurrente, del nervio laringio recurrente, habitualmente se asocia a la cirugía de tiroides. Esa es la causa más frecuente, es una de las complicaciones de la cirugía de la tiroidectomía, ¿cierto? Y se caracteriza por una voz bitonal, ¿ya? Como que suena como dos personas hablando al mismo tiempo. Y las otras causas hay que recordar cualquier cosa del cuello, ¿cierto? O cualquier cosa del tórax, en el sentido de que el laringio recurrente baja, ¿cierto? Hasta el mismo tórax. Así que otro cáncer de cuello, un cáncer de pulmón, una disección aórtica, todas esas cosas pueden ser causa igualmente de la lesión del laringio recurrente, ¿ya? Finalmente, los pólipos vocales suelen ser de inicio agudo en el caso de que sea una hemorragia, que la que se ha preguntado alguna vez, alguien estuvo con muchos gritos y luego de eso quedó disfónico por mucho tiempo. Ahí hay que sospechar un pólipo vocal, pero hay algunas que pueden ser por un cáncer, por un cáncer o por alguna malformación o por alguna otra cosa que simplemente se va a ver en la nasofibroscopía y nada más, ¿ya? Ahora, algo importante es que los pólipos se operan, en cambio los nódulos son funcionales y se tratan con la fonoterapia, con el fonoaudiólogo, ¿ya?
Ahora, como tema totalmente aparte, acuérdense, el estridor del recién nacido también se estudiaba con la nasofiloscopía, en el sentido en que había que ir a ver la causa, y la causa más frecuente era la laringomalacia, pero igualmente había que asegurarse que no fuera alguna otra causa más grave, ¿ya? Ahora, siguiente tema, el croup espasmódico versus la laringitis obstructiva versus la epiglotitis aguda. Ya son tres cuadros que no hay que confundir. ¿Ya? Vamos a empezar con la laringitis obstructiva. Acuérdense que era causada por el virus parainfluenza habitualmente, ¿ya? Y que su clínica es una clínica de una infección respiratoria alta, con tos, con mocos, con fiebre, ¿cierto? Que luego evoluciona a esta disfonía y a este estridor inspiratorio que queda con una respiración muy ruidosa, ¿cierto? Más toda la clínica obstructiva, dígase, se le hunden las costillas, ¿cierto? Con el uso de musculatura accesoria, dificultad respiratoria, cianosis, etc. ¿Ya? Ahora, el tratamiento, acuérdense que es después de haber hecho el diagnóstico clínico, se hace con oxígeno, adrenalina racémica idealmente y los corticoides sistémicos, pero como la adrenalina racémica es más cara y habitualmente no está disponible, en el sistema público se hace con adrenalina común y corriente, por si acaso, ¿ya? Pero el manejo es con esas tres cosas, ¿ya? Ahora, repito, racémica es lo de elección, así que si es que está en las alternativas hay que marcarla, pero la adrenalina común y corriente es alguna que sirve también sin mayor problema, ¿ya? Ahora, se clasifica del grado 1 al grado 4. La grado 1 es la que viene sin obstrucción y por lo tanto hay que simplemente dar el manejo sintomático de la infección respiratoria, dígase el paracetamol, los AINES, ¿ya? La grado 2 es la que ya dijimos antes, la que se maneja con la adrenalina racémica, con los corticoides, con el oxígeno. La grado 3 es a la cual se le agrega la agitación, la desesperación por una disnea muy marcada y en ese caso además hay que hospitalizarla y dejarle el oxígeno ahí sí o sí. Antes, en cambio, se dejaba solamente si es que desaturaba, de lo contrario no. La etapa 4 es la que ya hay una pérdida de la vía aérea y entra en paro, ¿cierto? Y en ese caso va a ser importante intubarlo, que no es fácil en el sentido en que está todo muy edematoso, ¿cierto? Pero hay que intubarlo como para que el niño no se muera, ¿ya? Ahora, en el caso de la epiglotitis, en cambio, es por hemófilo influenza B, que acuérdense que es el mismo bicho que está en la vacuna hexavalente, así que es algo de notificación obligatoria que actualmente ya no se ven muchos casos de epiglotitis, ¿cierto? Y su cuadro clínico es exactamente igual a la laringitis obstructiva, con la diferencia que se ve además de aspecto séptico, porque es una bacteria invasiva, muy agresiva en general, como de un aspecto tóxico, ¿cierto? Más que puede como adoptar la posición del trípode, ¿ya? Que se va así como hacia atrás, como para poder respirar, ¿ya? Ahora, el tratamiento obviamente es con sulfacción endovenosa porque es una infección bacteriana, pero lo importante acá era saber que se enfrentaba con la radiografía de cuello y lo que se ve acá es el signo del pulgar, ya que en el video inicial ahí había un error en el sentido en que decía que era con el signo de punta de lápiz, ¿ya? Pero el signo de punta de lápiz, la verdad, es que es de la laringitis obstructiva, ¿ya? El signo de la epiglotitis es el signo del pulgar que en vez de verse así como una punta, se ve redondo, ya se ve así como un dedo, ¿ya? Ahora, que quede bien claro, la diferencia más importante no es la de la radiografía, es la de la clínica, y ya dijimos, se ve de un aspecto mucho más séptico que la laringitis obstructiva, ¿ya? Finalmente, el manejo es exactamente el mismo, ¿ya? La adrenalina racémica, los corticoides, el oxígeno, más la ceftriaxona, ¿ya? Así que quede bien claro, se maneja igual, pero se agregan los antibióticos porque la causa es bacteriana, ¿ya? Finalmente, el croup espasmódico, acuérdense que tiene múltiples causas, que va desde atorarse con un alimento, ¿cierto?, hasta una infección viral, pero habitualmente viene con un inicio agudo, sin esta clínica de la infección respiratoria alta de la laringitis obstructiva, ¿ya? La laringitis viene habitualmente con un cuadro de fiebre, con tos, con disfonía, y luego se obstruye. En cambio acá es de un momento a otro, simplemente se obstruye, ¿ya? Y el manejo, si es que está bien, es simplemente como observarlo, en el sentido en que muchas veces es autolimitado y se mejora en cosa de algunos minutos, versus manejarlo exactamente igual que la laringitis obstructiva, ¿cierto? Dígase con la adrenalina racémica, los corticoides, el oxígeno, etc. ¿Ya?
Siguiente tema, los tumores nasosinusales, ¿cierto? Los tumores nasales. Acá no los vamos a ver todos, vamos a ver el cáncer, el rinofibroangioma o nasofibroangioma, ¿cierto? Y los pólipos nasales, que es una patología inflamatoria, ¿cierto? Pero que comparte algunas cosas con la patología neoplásica en cuanto a su clínica. Así que vamos a hacer acá la comparación entre estas tres cosas, ¿ya? Respecto del cáncer, acuérdense que lo más habitual es que sea en adultos, en particular mayores de 60, con antecedente de haber fumado. En el sentido que el cáncer de la vía aerodigestiva, ¿cierto?, habitualmente se asocia al hábito de fumar, ¿ya? Su clínica, obstrucción nasal, habitualmente unilateral, más secreción hemática, que se describe como hemopurulenta o como serosanguinolenta, ¿cierto? Y ahora, cuando esto sigue avanzando, el cáncer puede ir desde el seno paranasal hacia la órbita también, y empezar con estrabismo, con oftalmoparesia, con un poco de exoftalmo también, ¿ya? Ahora, la forma en que se estudia a alguien con esta clínica es siempre con una imagen, habitualmente con un ATAC, que es el examen inicial, luego con la nasofibroscopía, que me permite además hacer una biopsia, ¿cierto? Y finalmente el tratamiento del cáncer habitual, que es la cirugía, seguida luego de la quimioterapia y la radioterapia, ¿ya? En el caso del rinofibroangioma, en cambio, la edad, fíjense, totalmente distinta, ¿cierto? Es un adolescente. También viene con obstrucción habitualmente unilateral, más la epistaxis ipsilateral, ¿ya? Entonces, fíjense, la diferencia entre ambas, la edad. Y la segunda diferencia es que el cáncer viene con secreción con un poco de sangre y que a veces me hace como una epistaxis un poquito más importante. En cambio, el rinofibroangioma es harta sangre, ¿ya? Es epistaxis recurrente en un adolescente asociado a obstrucción unilateral, ¿ya? Ahora, el enfrentamiento es bien similar, es con la TAC, con la nasofibroscopía y luego con la cirugía, con la diferencia que como es un tumor benigno no requiere ni de quimio ni de radioterapia tampoco, ¿ya? Finalmente, en el caso de los pólipos, habitualmente se asocian a gente joven muy alérgica, ya se asocian como fuertemente al asma, ¿ya? Y a la rinitis alérgica también. Su clínica es obstrucción nasal, eso es lo más importante. Habitualmente no sangran, pero sí vienen con infecciones nasosinusales recurrentes, con rinosinusitis aguda a repetición, ¿ya? Así que ahí hay que sospecharlo. Hay algunas veces en que se pueden ver a simple vista en la fosa nasal, de lo contrario hay que verlo con el otoscopio, ¿cierto? O con la nasofibroscopía, ¿ya? Ahora, la nasofibroscopía es diagnóstica, se describen como un tumor brillante, medio transparente, de color amarillo o amarillo verdoso, ¿cierto? Y en la especuloscopía nasal se puede ver igualmente, ¿ya? El diagnóstico es absolutamente clínico, en el sentido en que si yo lo veo ya confirmo el diagnóstico, aunque si no lo veo debo ir a verlo directamente con el nasofibroscopio, ¿ya? Finalmente el tratamiento de esto, acuérdense, es con corticoides vía oral, ¿ya? Y eso es algo difícil porque uno está acostumbrado a dejarle el corticoide tópico a estas enfermedades, como a la rinitis alérgica, pero en el pólipo nasal son corticoides vía oral y eso se ha preguntado por si acaso, así que hay que saberlo, ¿ya? Aparte de eso, veamos el manejo de la epistaxis, que acuérdense que seguía un orden. Número 1, la compresión de la nariz. Si eso fallaba, el taponamiento anterior. Si eso fallaba nuevamente, el taponamiento posterior. Así que el manejo es eso, ¿ya? Y como cosa final, el manejo de la rinitis alérgica, hay que recordarlo igualmente. Se empezaba o con antihistamínicos o con el corticoide tópico, dependiendo de cuáles eran los síntomas más importantes. Si es que venía con obstrucción, yo partía con los corticoides tópicos y si no respondía, seguía con los antihistamínicos. Si venía sin obstrucción, en cambio, empezaba con los antihistamínicos y seguía luego con el corticoide tópico, ¿ya? Y bueno, ese fue este resumen un poquito largo, pero importante, ¿ya? Así que nos vemos en los siguientes resúmenes. Que estén muy bien y estudien harto, así de verdad, un montón, ya que falta poco para el UNACOM.